que todos los demonios conocen de Dios, saben que Él es el Señor. Y Dios está administrando, está dando a conocer ante ellos, aunque Él sigue enseñando. Aunque para ellos no hay perdón y están esperando el juicio, pero Dios les sigue enseñando a todos. Ok. Y lo último que vimos fue los pasajes de Santiago 2:19 y Efesios 3 del 1 al 13. Y ahí, bueno, Dios nos reveló que de esa manera Dios enseña a todos, inclusive a los demonios. Exacto, bueno. No sé si Dieguito tiene algo más para aportar, él es más preciso. Estamos en la historia, en Job capítulo 2, terminamos en el versículo 10. Vimos Job capítulo 1, capítulo 2, hasta el versículo 10. ¿En la historia dónde? Job capítulo 2, versículo 10. Vimos capítulo 1, capítulo 2, hasta el versículo 10. ¿Pero qué tema estamos viendo entonces? El carácter de Satanás. Estábamos mirando el carácter de Satanás. Por eso, pero en la historia estamos en Génesis 3.1. 3.1. Ah, ok, correcto. Sí, ya. Perfecto. Entonces, déjame mirar aquí. Vamos a mirar. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Capítulo 18. Y todavía, pues tiene que ver con el vínculo entre Dios y Satanás y todos los ángeles que se le revelaron. La manera como él interactúa. Capítulo 18 de Segunda de Crónicas, vamos a ver del 1 al 3. Josafat se hizo muy rico y famoso, y como había emparentado con Acab, después de algún tiempo fue a visitarlo en Samaria. Allí Acab mató muchas ovejas y vacas para Josafat y sus acompañantes, y lo animó a marchar contra Ramot de Galad. Acab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Josafat le respondió: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo. Iremos contigo a la guerra. Pero antes que nada... Ahí, un momentito. Digamos, en la introducción, pues está el pueblo de Dios dividido. Está el reino de Israel y el reino de Judá. El reino del norte y el reino del sur. Después en la historia vamos a mirar cómo fue que existió esa división. Pero ahí están los dos reyes y se juntan y son amigos y pues vienen de Abraham todos y son de las
las 12 tribus, sino que el reino del norte quedó con 10 tribus y el reino del sur quedó con una tribu más las dos medias tribus de los hijos de José. Pero aquí van a ir a una guerra y Acab, que es el rey de Israel, convence a Josafat, que es el rey de Judá, para venir a la guerra. Gracias. Para ir a la guerra. Gracias. Entonces, vamos a seguir leyendo del 4 al 8. Pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Ahora está. Así que el rey de Israel reunió a los 400 profetas y les preguntó: ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galad o no? Vaya, su majestad, contestaron ellos, porque Dios la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, sino solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, respondió Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó: traiga de inmediato a Micaías, hijo de Imla. Muy bien. Entonces, Josafat, que es el rey de Judá, dice que hay que consultar con Dios, con la palabra de Dios. Y el rey de Israel acá pues reúne a 400 profetas que tiene ahí y les pregunta y que si va o se queda quieto. Y los profetas que eran, sube, Dios los entregará en manos del rey. Eso fue lo que dijeron los 400 profetas. Pero Josafat está inquieto y dice: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y pues acá le responde, ¿no? Que conoce a uno, pero que le cae mal porque siempre le profetiza al contrario, entonces no lo quiere escuchar. Entonces, Josafat dice: no, llamémoslo. Versículos 9 al 11. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza de la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en su presencia. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y de los demás profetas vaticinaban lo mismo: ataque su majestad a Ramot de Galad y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que... Espérate un segundito, gracias. Dice que el rey de Israel y Josafat, bueno, estaban sentados cada uno en su trono, con todas sus ropas reales. Y los profetas estaban ahí alrededor profetizando. Y Sedequías, un profeta, se hizo unos cuernos de hierro, ¿no? Eso es como para torear. Y le anuncia que con esos cuernos va a terminar con los sirios. Y así profetizaban todos. Ahora sí, 12 y 13. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso: tan cierto como el que el Señor vive, te juro que yo le anunciaré al rey lo que Dios me diga. Bueno, muy bien. Entonces,
Ahí el mensajero trata de persuadir a Micaías de que todos están de acuerdo en que van a la guerra, entonces como manipularlo, pero Micaías dice, no, lo que Dios me diga, eso lo voy a decir. Versículo 14 al 17. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramón de Galad o no? Ataque y vencerá, contestó él, porque le será entregada. El rey le reclamó: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? 16. 17. A esto Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas, como ovejas sin pastor. Y el Señor me dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de 17. Israel le dijo a Josué: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Muy bien. ¿Qué notan ahí? ¿Está diciendo que no vaya o que vaya? No, primero le dijo que vaya porque siguió lo que le dijo el otro. Bueno, eso es lo que dice. Pero ¿qué entiende? ¿Qué entiende el rey? Ah, lo habrán persuadido. Entonces decime lo Pues que dice, realmente el está Señor. entendiendo lo contrario. Porque sí, aunque el mensajero trata de persuadirlo, Micaías dice que va a hablar lo que dice Dios y punto. Sin embargo, le pregunta y dice, sí, vaya porque van a ser entregados. Y el otro entiende que no. ¿Por qué esa situación? Porque claramente eso es lo que está diciendo. Versículo 18 al 21. Micaías prosiguió: por lo tanto, oigan la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, y a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién seducirá a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramón de Galad y vaya a morir allí? Unos sugerían una cosa y otros sugerían otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de sus profetas. Entonces el Señor ordenó: ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Bueno, muy bien. Luego, Sedequías pone una profecía, es decir, una visión, Micaías, perdón, coloca una visión que le dice al rey. Entonces, él dijo, o sea, él dijo es el que está dentro de Micaías. Oí pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, o sea, Dios está haciendo un consenso entre todo su ejército, todos los ángeles que están en el frente. ¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y dice que uno decía así, otro decía de otra manera. Entonces dice que de pronto salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? ¿De qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová le dijo, tú lo inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Eso es la visión que él vio y se la está manifestando ahí. Versículo 22 al 24.
Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte?, le preguntó. 24. Micaías contestó: lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite. Bueno, entonces ahí está Sedequías, el que había hecho esos cuernos y que estaba profetizando. Y va y le pega una cachetada, un bofetón en la cara, en la mejilla a Micaías. Y le dice, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías lo que le responde, y el que le responde pues es el que está adentro. Y aquí tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Versículo 25 al 27. Entonces el rey de Israel ordenó: tomen a Micaías y llévenlo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joas, mi hijo. Díganle que les ordeno echar en la cárcel a este tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó: si regresas sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Toma nota, todos ustedes, de los que estoy diciendo. Tomen nota Muy todos bien. ustedes. Ok, luego entonces el rey de Israel, o sea, acá, manda a apresar a Micaías y lo pone le dice, sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que él vuelva en paz. Y sin embargo, Micaías le dice, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y luego dice, oíd pueblos todos. Versículo 28 al 32. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galad. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus capitanes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron: este es el rey de Israel. Este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó, y Dios el Señor lo ayudó, haciendo que se apartaran de él. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Bueno, Sin embargo, hasta ahí. ¿Vieron? Entonces, pues, el rey de Israel y el rey de Judá a pelear contra Siria. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, yo me disfrazaré. O sea, el rey de acá es el que entra disfrazado, mientras que el otro, tuviste tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Y el rey de Siria había dado la instrucción que no ataquen a los soldados ni a los carros, ni iban a pelear con los chicos ni grandes, sino busquen al rey de Israel. Y los capitanes vieron a Josafat, que es el rey de Judá, y dijo, este es el rey. Y lo rodearon para pelear. Dice más, Josafat clamó.
ese grito o ese clamor es únicamente el que puede clamar y ser escuchado por Dios. Porque Josafat, obviamente, son el pueblo de Dios. Aún Acab es hijo de Dios. Pero ¿de qué manera está actuando? Y aquí, ¿de qué manera está Josafat? Está en comunión con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo ayudó y los apartó de él. Y los capitanes, al ver que no era el rey, entonces desistieron por la acción de Dios. Ahora, 33 y 34. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piernas de su armadura, entre las piezas de su armadura. Yo de cabeza en la bola. El rey le ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y al rey de Israel se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios hasta el atardecer y murió al ponerse el sol. Muy bien. ¿Quién disparó ese? Ese disparando uno. Dice, más disparando uno. ¿Quién es el que disparó? ¿Quién fue el que disparó? El arco a la aventura. Y vio al rey de Israel entre las junturas y el costelete. O sea que él iba con toda la armadura. Pero el que disparó, ¿cuánta puntería tiene? Fue preciso, perfecto. Sí, entró entre la unión de la armadura, entró ahí. Entonces, pasemos a Primera de Reyes 22 para ver el complemento aquí en esa parte. ¿A dónde, Jairo? Que no escuché. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes 22. Y aquí también está la misma historia, pero aquí la complementamos un poquito más, del 26 hasta el 40. Va a repetir, pero nos va a dar otros detalles. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey: echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra.
Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocasías, su hijo. Bueno, entonces, en esta historia, pues hay varias inquietudes. Es decir, sí, la historia física pues se va desarrollando, pero realmente es la historia de Dios, porque vemos desde dónde, quién genera, pues todo lo físico, porque Dios tenía un plan realmente contra Acab, porque en los capítulos anteriores Acab había pecado y había pecado, y luego pues Josafat, que son del mismo pueblo de Dios, pues lo va a acompañar. Y bueno, Josafat se involucra con él, a pesar de que Josafat sí quiere un profeta del Señor. Sin embargo, Dios sentado en su trono había dado una visión, y la visión es en el momento que Micaías está hablando frente al rey. No fue antes, porque lo que nosotros la estamos colocando aquí antes para poder entender por qué Micaías dijo que vayan, si realmente no tenía que ir. Pero ya por esa visión estaba decretado que está todo su ejército celestial a la izquierda y a la derecha. Y Dios pregunta que quién hará caer a Josafat en esa guerra contra Siria. Y hay los espíritus, pues, me imagino levantando la mano y diciendo, yo voy. Y uno decía una cosa y el otro espíritu le proponía a Dios. Y aquí lo interesante es la manera como Dios gobierna a todos sus ejércitos. Ahí están. Y la idea no es que los que tienen comunión están a la izquierda y los que no tienen comunión a la derecha. Eso es físico para ayudarnos a entender una visual. Pero Él es un ser espiritual y todos estamos en Él. Pero los que tienen comunión y los que no tienen comunión, ¿de qué manera gobierna? Y todos sus ángeles fieles pues están aprendiendo y con ese diálogo. Y Satanás y todos esos ángeles hacen parte de su reino. No están por fuera, es decir, que no tienen que ver nada con lo que Dios está haciendo. Al contrario, son parte activa, porque se le pone un espíritu al frente y vemos el deseo, el fervor que quieren servirle a Dios, y le dice, yo lo induciré. Y Dios, sabiéndolo todo, le dice, ¿de qué manera? Porque le está enseñando. Y a todos les está enseñando quién es Dios. Y el Espíritu le explica, voy a hacer un espíritu de mentira en todos los profetas. Y en los 400 dijeron, suba. Y ahí está el espíritu de mentira ahí. Y viene Micaías y pues el otro trata de persuadirlo de que diga que suba, porque todos dijeron eso. Sin embargo, Micaías, no voy a decir eso. Voy a decir lo que Dios me diga. Y lo que sale por la boca de Micaías es lo que Dios dijo, porque él dijo, suba. O sea, también es un profeta. Y tal como Dios envió a ese espíritu para que saliera, porque el propósito de Dios es que cayera en esa guerra. Y se cumple. Y Micaías, pues obviamente está hablando Dios a través de él y él también está aprendiendo. No es que el mensajero me convenció y entonces voy a decir eso. O que el rey está pensando, lo manipularon. No,
¿qué entendió el rey? Que le estaba diciendo al contrario. Porque si él entiende que le dijo que suba, lo contrario es no suba, pero Micaías no dijo eso. Dijo, suba, porque también será entregado. Porque él entiende otra cosa, porque ahí está actuando ese espíritu de mentira con la finalidad de cumplir Dios su propósito contra el juicio contra el rey de Acab. Y lo interesante es lo que estamos viendo, cómo es la comunicación, cómo es el vínculo que tiene Dios con ese ejército de ángeles que se le revelaron, hacen parte activa de su reino y contribuyen al propósito de Dios en lo que dice y hace, y ahí está a ellos haciendo una obra perfecta a través de esa ley del mal que está en ellos. Y Micaías pues es abofeteado y todas esas cosas. Él no dice, espera un momentico que me están entendiendo mal. No, él habla y habla la palabra de Dios y calla. Sin embargo, pues lo cogen preso y todas las cosas. Y, sin embargo, Micaías pues va caminando porque está en comunión con Dios y Dios ahí le está enseñando. Y luego cuando salen a la batalla, como el rey de Acab, como más astuto, yo me disfrazo, y usted sí entre con los vestidos reales. Y justo el rey de Siria le dice, no van a pelear con el ejército, busquen al rey. Y si le dan al rey, pues ya caído el rey, pierden la batalla. Y ahí está Josafat. Y cuando se ve rodeado, el que está adentro clama. ¿Y qué hace Dios? Dios lo protege en medio de la batalla. Y luego, ¿cómo cae Acab? ¿Existen las balas perdidas? ¿Existirán las flechas perdidas? Absolutamente todo lo hace Dios. Absoluta. Y usa a esos espíritus y no necesita hacerlo, pero para enseñarnos quién es Dios, tanto a ellos como a todo el mundo. Pero ganaron, a ver, no entiendo a Micaías que le dice que vaya, que iba a ser entregado en sus manos. ¿Será que la historia más adelante terminan ganando la guerra? No sé, pero... No, porque los profetas están diciendo, digamos, ese espíritu ejerciendo lo que Dios le dijo, vaya, hágalo, porque yo sé que lo persuadirás a través de los profetas que tiene él, pues ya están diciéndole la mentira, suba, porque esos profetas, realmente Josafat capta que falta un profeta de Dios que diga las cosas, y por eso mandan buscar a Micaías, que Acab no quiere escucharlo porque Micaías siempre le profetiza lo que Dios le manda a decir. Claro. Y siempre es pecador, usted no vaya, o todo lo contrario de lo que Acab quiere oír. Por eso él tiene contratado esos 400 profetas, pero esos están, porque son creyentes, pero están bajo la ley, y bajo la ley pues obviamente hay un enlace de Satanás con esos creyentes que los está guiando bajo la voluntad de Satanás. Así es de que aquí el propósito es que estamos mirando el vínculo que tiene Dios con esos espíritus. Y pienso que lo relevante es eso. Sí, pero no entiendo el mensaje de Micaías. Primero dice una cosa, que vaya, y después habla de la dispersión del pueblo, como sucedió. Sí, exactamente. Pero, ¿por qué no? El mensaje no entiendo de Micaías. Me estoy confundido. El mensaje que le manda a Dios que vaya porque hay un juicio contra él. Pero claro. Después le dice lo que va a pasar. Pero el rey, por lo que le dice que va a pasar, lo mete preso. Y va con el primer mensaje, que porque era un destino de Dios, y va a ir por su... Pero, o sea, no ganó la guerra, vendría a ser.
Él lo No, manda es porque que, hay un juicio sobre él. correcto, y lo importante no era que ganara, o que fuera, o que no fuera. Lo importante es que fue porque Dios quería, miren lo que dice Dios ahí mismo en Primera de Reyes. En el capítulo 22, veamos del versículo 13 en adelante, del 13 al 19. COVID. De Crónicas, No, de Reyes, primera, 22, Leo. Primera Reyes 22, donde estamos en lo último. Primera Reyes 22, del 13 al 19, porque es la misma historia. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió, mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso, tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando apareció ante el rey, éste le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galad o no? Ataque su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor la entregará en sus manos. El rey le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto Micaías concedió. Vi a todo Israel esparcido por las salinas, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió, por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramón de Galad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos los profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Está ahí. Ajá. O sea, es cuando una dice que maravilla. el espíritu a todos los profetas, incluido Todos. Malaquías. A Micaías, sí, ahora sí, perfecto. Está perfecto. Y después cuando el rey le dice que diga la verdad, ahí le dice la verdad de las consecuencias que iban a pasar después. Y no entiende. Claro, no entiende. Hasta profetiza la calamidad y no entendió nada. Se quedó con la primera parte de que vaya. Ahora Cosa, sí. ¿no? Porque no cambia. Es lo mismo hoy en día en la iglesia porque eran creyentes. Son hijos que están dormidos, están bajo la ley y así está. Y ahí hay uno que va a hablar de parte de Dios, que es Dios mismo hablando, y no quieren eso. Quieren la otra, los otros que le van a dar lo que quieren escuchar, que todo va a estar bien, va a haber paz, todo tranquilo, tenemos un Dios de amor, un Dios de paz, y todo va a nuestro favor. Y no fue así. Pero, Robert, Micaías le dijo lo que quería escuchar. Que iba a ser entregado al principio. Los 400 profetas. Sí, esos otros 400 profetas iban a hablarle lo que le conviene para tener puntos con el pueblo. No, pero Micaías dijo lo mismo que dijeron los otros 400 al principio. ¿Y por qué entendió lo otro? Claro, porque él estaba bajo la ley, no. ¿Qué? No, porque el espíritu de mentira salió por la boca de ese profeta también.
También porque También, eran claro, sí. todos. No dijo algunos, todos dijo Dios. Entonces todos los profetas, inclusive Micaías, le dijo que vaya a la guerra. Cuando él insistió en que le diga la verdad, porque no lo había entendido, porque siempre le decía, si todos los profetas decían una cosa, él decía otra, cuando le dijo que le diga la verdad, ahí le dijo la verdad de lo que iba a pasar, que se iban a dispersar y que iba a ser una calamidad para él. ¿Y qué entendió él? Todo lo contrario. Exacto, todo lo contrario. Porque fue seducido. Porque como Dios dijo, ¿quién seducirá a Acab, rey, para ir a la guerra? Porque había decretado ese mal. Y obviamente, pues ahí está el paralelo entre el rey de Acab, que muestra un creyente bajo la ley, cómo actúa, y Josafat, un rey en comunión, y como en medio de esa mezcla que está, Dios lo protege. Porque a Josafat Dios le llama la atención después. Dice, ¿usted qué hace apoyando a los impíos? Después Dios le hace un fuerte llamado de atención a Josafat. ¿Por qué va a apoyar a los impíos? Siendo que acá es hijo de Dios. Pero un hijo de Dios que cae en la ley queda otra vez como un humano, o sea, como un Un impío. gentil. Exactamente. Me llamó la atención cuando vio la visión, el ejército de Dios. Ahí está el ejército, ahí están los malignos y ahí está lo que está con Exacto. Dios. Es un ejército. Uh-huh. Uno Y para hacer el todos al mal servicio de él. y otro para el servicio de él. Eso es algo Ajá. impresionante, porque hay uno que como estudiante, mándame a mí, mándame a mí. Los dos para el servicio de él. Corre ambos. Ahora, ¿de qué manera? En el Salmo 103, 20 y 21. Salmo 103, 20 y 21. Qué maravilloso, Jairo, es algo. Pero es lo mismo de hoy en día, lo mismo, con la iglesia actual, que es el pueblo de Dios, y quieren escuchar los sermones, lo que quieren escuchar. Okay. Y Así es. la misma verdades son. Sí. ¿Te das cuenta, Diego? Diego, ¿te das cuenta? Todo va a estar bien. No, ¿qué decía nuestro pastor? Todo va a estar bien, no hay problema. Ya vamos a abrir. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Él está escuchando otro mensaje. ¿Y por qué? Porque está en la ley y está escuchando, no está escuchando la palabra de Dios ya. Ya escucha, es la dirección de otro. Y lo ve como un mensaje mal, negativo. Eso es lo que trae desastre. Cada vez que habla de parte de Dios siempre es un desastre, siempre es una cosa negativa. O sea, no cambia eso. Cuando el Señor dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que has matado todos tus profetas, todos los profetas que Dios envió, Israel, el pueblo de Dios, lo mata. Pero los otros profetas que vienen de parte del maligno o de parte de, entre comillas, de parte de Dios, que hablaban de paz, tranquilidad, prosperidad, todo va a estar bien, no era de Dios. Todo lo que no es de Dios, como dijo, nos contó Dios, es animal, carnal, del maligno. Satánico. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras, en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. 20 y 21, ¿sí? Sí. Era otra versión. Okay, alaben al Señor ustedes, sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Y sigo con el 22. Alaben al Señor todas sus obras 21. Hasta el 21. Sí. No, pero Robert, es tu versión, Robert, que es Reina Valera. Creo que nos fuimos que estaba escuchando. 103, 20 al 21. Sí. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza,
que ejecuta su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Y ahí está todo lo bueno y lo malo. Aunque eso escrito está en forma de ley, obedecen, ejecutan su palabra. Todos son mandatos porque la historia está escrita en mandatos, por ley. Sin embargo, ahí están todo su ejército. Por mandato, por la ley, esos que se ofrecen a hacer las cosas, pues son los que están en ley. Pero los que están permaneciendo en comunión, en la verdad, ¿por qué lo obedecen? ¿Por qué lo sirven? Porque saben quién es Dios y permanecen. Es una maravilla. Hermoso. Podemos Divino. leer Daniel 4, Dale. Daniel 4, 31 y 32 Dele, sí, hasta el 35. hasta el 35. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nebuchadnezzar, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nebuchadnezzar, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nebuchadnezzar, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos, hasta ahí, Dale, dale, dale. Dale hasta el 35. todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nebuchadnezzar, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan como soberbia. Muy bien. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque en el caso del rey Nebuchadnezzar, o sea, parece que el justo estaba en él, obviamente. Y entonces él decide por decisión irse en contra, o sea, no alinearse con Dios, y se queda en la carne. Y Dios lo revuelca en eso. Pero dice, me fue devuelta la razón. O sea que al tiempo de que Dios decida, le es vuelta la razón para que tome una decisión, y él en esa decisión mira hacia el cielo. Obviamente es el justo que mira hacia el cielo, pero hay un tiempo que lo designa Dios. O sea, no es que decido yo mirar hacia el cielo, no puedo, hasta que él mira hacia el cielo y me lo participa a mí, pero me devuelve la razón para que yo me alinee, y ahí me lo participa para yo, él mira y yo miro, se manifiesta por lo físico, ¿no? Correcto, Chris, correcto. Muy bonito, Chris. Es
Es el que está adentro porque ya Dios le había profetizado por medio de Daniel, porque en el versículo 27, mire el consejo que Dios le da a través de Daniel a Nabucodonosor, para que no pase por eso. ¿27? ¿Qué dice? Daniel Sí, 4:27, sí. a 4. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad, aceptad el consejo que le voy a dar. Renuncia usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Wow. Porque ahí Daniel le profetizó sobre un sueño y obviamente venía ese juicio para él. Y ahí el consejo de Dios a través de Daniel le está diciendo, rey, redime tus pecados, o sea, póngase de acuerdo con Dios. Vaya a Dios y se alinee y tenga misericordia y juicio y quizás esto sea prolongación de su vida. Pero en el acto seguido, después de un año que le da de plazo Dios, del 28 al 33. En efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder, para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en contra a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado. Y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Al instante se... Qué cosa, ¿no? Qué cosa tan maravilloso de un rey soberano, ¿no? Porque ese fue también el mismo pecado de Sodoma y Gomorra, que oprimían, eran soberbia. O sea, el pecado no era por las otras cosas como enseñan, era por como eran injustos, como gobernaban. Y ahora lo mismo. Por eso está el COVID ahí. Exacto, es por eso. La economía del mundo. Ahora, y dijo este rey, dijo, ¿dónde está? Acá. Miren la gran Babilonia que es construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder, como diciendo soberbia, que es de él, la soberbia, para mi propia honra. O sea, Dios acá ni existe. Y ahí automáticamente, juicio. Un hijo del diablo, es lo que quería, es el del contrato de un hijo del diablo, de querer ser como Dios. Pero él es hijo de Dios, Nabucodonosor. Sino que Daniel, digamos, Dios está llevándolo para que redima sus pecados y regrese a la comunión. Pero, ¿qué pasa con un creyente que sigue en su soberbia? En segunda de Timoteo. ¿Señor? El justo duerme cuando está así en rebeldía. Correcto. Lo mismo. El justo duerme, pero ¿qué pasa con esa humanidad? Segunda de Timoteo capítulo 2, 24 al 26. Segundo Timoteo capítulo 2. 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino
amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El diablo le echa un lazo al creyente en la humanidad, porque Satanás llega a la humanidad y ahí por los sentidos lo enlaza y lo saca de la comunión. Pero ese siervo del Señor, ¿cuál es la obra? ¿Quién es ese siervo del Señor? Según las características que describe ahí en el versículo 24. Relee, Robert. 2:4. Ninguno que milicia se No, enrede. no. Perdón. No. Capítulo 2, versículo 24. 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, 25. que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es ese siervo con esas características? Bueno, el justo, el único. Justo. Por El eso único. Y en mansedumbre. A ver, Porque esa es la obra de cuando un creyente cae a la ley, el justo es el que comienza a interceder y comienza esa obra, ese siervo del Señor, porque en Isaías 42, del 1 al 9, nos describe en el Antiguo Testamento el siervo, para ver si coincide con este. Isaías 42, del 1 al 9. Jairito, Dime. cosa impresionante como el lazo del diablo. Terrible. En mi caso me tiene como agarrado, porque uno tiendo, cuando escucho eso, el siervo del Señor, tiendo a pensar el siervo del Señor, el humano que le sirve. Pero en la reflexión de Dios, en la iluminación de Dios, se ve que es el siervo es el justo. Pero qué cosa que tan rápido caemos en esa situación de pensar en el siervo. Sí, que no tiene que Cris. ser contencioso. Es que es tremendo. Es decir, esa humanidad, es decir, quiere volver allá. 1 al 9 del 42. Perdón, ¿qué pasaje vamos a leer? Isaías 42, 1 al 9. Un momentito antes que leemos, escapen, ¿no? Dice que, y escapen del lazo, escape como despertar, ¿no? Estaba dormido y despertó. Ese es el escape. Por si quizás Dios o si quizás le conceda ese ponerse de acuerdo y regrese a la verdad. Eso es para creyentes, esa carta es para creyentes. Eso no es para inconversos y no es de salvación. Es el lazo que le pone lo que hizo con Eva. La enlazó los sentidos y la sacó. Dale, Diego. Sí, señor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos,
el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no haré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Ahí está Dios con sus Maravilloso. siervos. Él es el siervo. Marcos 10:45, en el Nuevo Testamento, autentica ese servidor. Y aquí, Marcos 10, 45. entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que pidamos. No, Marcos 10, 45. 45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Maravilloso. Qué lindo, ¿no? Qué lindo las palabras del Señor. Algo Se fue Jairo, se lo llevó, se lo llevó. lo Imagínate que arrebató. si vale. lo arrebató a nosotros. No. Es que aquí viene alguien enlaza el Wi-Fi cada rato. Qué bonito, ¿no, Jairito? Qué cosa tan impresionante donde estamos leyendo una historia de uno y es toda la historia de ellos. Todo es una ser tan sencillo, tan simple, tan profunda. Sí, es algo hermoso. Regresemos a la historia, a Génesis Sí. 3:1. Ya con eso que nos ha contado Dios, entonces ya podemos ver por qué llega esa serpiente ahí, ¿no? Capítulo 3, versículo 1. Entonces la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿de veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? Muy bien. En la historia, Diego, nosotros ya vimos la caída de Lucero. Sí, En señor. este estudio, sí. Sí, Ok, señor. gracias. Entonces dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Hasta ahí, Dios está describiendo algo físico, los animalitos, porque se está refiriendo que Dios hizo a todos los animales astutos, sino que esa serpiente sobresale sobre los otros animales. Esa astucia en el idioma de Dios es perfecta, porque no ha entrado el pecado todavía, no hay sino un solo pensamiento, que es el pensamiento de Dios. Y lo que está diciéndonos es que ese animalito, digamos, sobresale sobre todos. Y el problema es cuando esa serpiente habla, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, ¿por qué habla? ¿Y qué pregunta está haciendo? ¿Qué trata de ayudarle a la mujer o al hombre? Porque le está hablando, se le dirige a la mujer, pero le está hablando a los dos. En la pregunta dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a 2 Corintios 11:3 para examinar a qué serpiente se está refiriendo Dios ahí. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que debéis a Cristo.
O sea, ese texto pertenece aquí a Génesis 3:1. El mismo Espíritu Santo que escribió toda la escritura, inspirada por él, ahora ya por boca de Pablo está manifestando que Dios tiene un temor con nosotros ahora, después de Adán y Eva, porque dice que tema que así como la serpiente con su astucia, menciona una serpiente con su astucia, o sea, es lo mismo que está diciendo Dios, serpiente con astucia, pero en el capítulo 11 de 2 Corintios 3, le está agregando un calificativo a esa astucia. Dice, engañó a Eva, vuestros sentidos. Dios nos está diciendo que entonces hay dos serpientes. Hay una que es el animalito, que es perfecto, que es astuto, pero hay otra serpiente que engaña, que es astuta, pero que engaña. Y esa serpiente, ¿quién es? De acuerdo con Apocalipsis 12:9, miremos Apocalipsis 12:9 para que Dios nos aclare a qué serpiente se está refiriendo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Muy bien. Entonces, regresando a Génesis 3, ya identificamos que está ese ángel caído en la función de serpiente. Es decir, de acuerdo con la situación, entonces, ¿qué está haciendo esa serpiente antigua? En 2 Corintios 11, versículo 13, 14 y 15. 2 Corintios 11, 13, 14 y 15. ¿Sí está Gustavo? Sí, está ahí. Está Sí, acá estoy. Ok. Porque los tales son falsos. 2 Corintios 11, 13, 14. ¿no? Sí, está bien. Dale. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué bárbaro. Entonces, esa serpiente está disfrazada en el animalito más lindo. ¿Y cuál es el propósito? Que no lo descubran. Ponen los ojos en lo maravilloso, en lo bonito, en lo piadoso, en lo que parece verdad, para que no sepan que Él está ahí. Se disfraza. Y también sus ministros, disfrazados. Regresemos a Génesis 3. Ahora, ¿cómo sabe esa pregunta? Porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo se enteró él de eso? Él era un ministro. Cuando él Él estaba y sabe todo de Dios. ¿Y sabe todo? ¿Eso fue lo que Dios dijo? No, por su conocimiento, gran conocimiento. Todo el conocimiento de Dios no tiene por qué. No es como Dios. Pero tiene un amplio conocimiento de él. Por eso, pero la pregunta que está haciendo la serpiente, ¿eso fue lo que dijo Dios? No. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque es mentiroso. Exacto, sí. Juan 8:44. San Juan 8:44. Porque estuvimos mirando el carácter de Satanás hace 8 días. Ahora, ¿Qué sale por su boca? Dios nos dijo que él perdió todo conocimiento de Dios. No tiene nada. Por eso, ahora, ¿cómo opera? Porque Juan lo 8, que está diciendo... ¿Cuánto?
8:44. Lo que está diciendo no es, pero es cercano. Ajá. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, lo que sale por su boca es mentira. Y desde luego, ahí en la ley le queda, sabe de la prohibición, pero como ahora es mentiroso y engaña, lo que sale por su boca, su plan viene con un plan específico, no viene como adivinar, sino ya sabe, porque tiene una sabiduría también. O sea, toda esa sabiduría que Dios le dio, toda esa hermosura y toda esa perfección ahora está volteada hacia la maldad. Porque quedó con mucha capacidad ese ángel, pero ahora como padre, ya no es hijo de Dios, es padre. Es decir, Dios lo coloca como cabeza de la maldad, con la finalidad de que salga por él todo lo contrario a Dios. Y a la vez, con eso, Dios nos enseña quién es él. Es interesante. Y bien astuto, porque en 3.1 él viene como con bien sutil, o sea, como es verdad, para plantar la duda, Exacto. siempre con una intención de engañar y para destruir. ¿Desde dónde está hablando esa serpiente? ¿En qué lugar geográfico está? En el huerto, ¿Y en qué parte? ¿Desde dónde está hablando? Desde la serpiente. Está dentro de la serpiente. ujú, O sea que invadió la serpiente. Porque, ¿qué nos enseña? Es un espíritu y necesita un cuerpo para manifestarse. Y pues ahí es la obra de Dios. Y obviamente Dios está ahí. Y es una obra que Dios ya hizo y esa obra la está desarrollando. Ahora, a través de ese maligno. Ahora, ¿por qué no se posesiona en el hombre o en la mujer? Tienen voluntad. Muy Voluntad. bien, ellos tienen la imagen de Dios y el maligno no los puede tocar. Por eso invade un animalito y el hombre y la mujer no se asustan. ¿Por qué no se asustan? Porque todo estaba perfecto. No existe Exacto. miedo, no existe nada de eso. Están caminando, están conociendo a Dios. Versículo 2 y 3. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comáis de él ni lo toquéis, no sea que muráis. Muy bien. La mujer que responde, en el versículo 2 responde lo que dijo Dios. Sí, sí, ¿Y cómo se enteró ella de eso? Dios le dijo. Dios se lo reveló. ¿Y cómo sabemos? Porque Porque lo en está Génesis, diciendo. en 2:16, 2:16, ¿qué le dijo? ¿A quién le habló? 15 y 16. ¿A quién le habló Dios ahí? A Adán. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso al jardín del Edén para que lo cultivase y lo guardase, y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín. O sea, eso se lo dijo a Adán. Eva no estaba creada todavía. Entonces, ¿cómo se enteró ella de eso? Se lo dijo al segundo Adán que habitaba en el primer Adán. No, pero ella, así como ¿Cómo tú, ¿qué? Yo no sé si está diciendo una herejía. Diga, Dijiste, Bueno, que ahí estaba Adán perfecto, ahí estaba la vida de Dios dentro de ese ser.
Por eso, pero ¿quién tiene que enseñar? Es el Señor. Por eso. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios le enseñó a Eva? Porque son dos relaciones diferentes. Aquí nos está hablando Dios, pero a cada uno nos está dando la verdad de acuerdo con el desarrollo que nos lleva en cada uno y en el crecimiento espiritual. No es que vamos todos igualitos, no. Son dos relaciones completamente diferentes, con la misma palabra. Por eso, cuando le dice en el versículo 3, pero del fruto, 3:3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Cómo sabe ella que está en medio del huerto? En Génesis 2:9, 2:9, Jehová Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y bueno para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ok. Entonces, a Eva le mencionó Dios este árbol que está en medio del huerto. Adán le dijo, de todo puede comer, menos del árbol, porque se lo dijo directamente a él y a la mujer también, después que la hizo. Porque no es que los sentó a ambos y les dio la lección, porque Dios hizo primero a Adán y de Adán sacó a la mujer, pero no es referencia de que haya sentado a la mujer o que Adán le hubiera contado. Jairito, pero ella o sea, Dios la verdad, así como le enseñó a Adán sus atributos, le enseñó la creación como lo hizo desde Génesis, así le enseñó a Eva también. Claro, claro, correcto. Pero ella, ¿por qué dice que el árbol que está en medio del huerto dijo que no comerás ni le tocaréis? Y Adán está escuchando ahí. Adán, ¿por qué no corrige? ¿Por qué queda callado? Porque es que la relación es individual. Y aquí pues Dios nos ayuda a entender que Dios mismo le enseñó a la mujer. No fue Dios a través del hombre, fue Dios mismo. La primera vez fue el directo. Después con los hijos sí es a través de papá y mamá a los hijos. Pero la primera vez es Dios directo para enseñarnos que hoy está Dios directo con los que están por allá nómadas o en la selva. Dios directamente lo está haciendo. Y los que tenemos el conocimiento, a través de nosotros sale esa palabra y Dios va hablando ese lenguaje espiritual donde vayamos, sin nosotros, sin Biblia, sin estar predicando, sino en esa comunión, en esa unión espiritual, ese lenguaje espiritual va trascendiendo, va hablando. O sea, lo mismo que le reveló a Adán, lo mismo el Espíritu le reveló a Eva. Los dos estaban con el mismo conocimiento. Correcto, correcto. Sino que, ¿por qué ella dice que del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis? Porque Adán no le dijo eso de que el árbol que está en medio, se lo dijo fue a Eva. Digamos, pues es una diferencia que nos ayuda a entender que la relación es personal y que Dios le enseñó directamente a Eva y no comisionó a Adán, enséñele usted, y que ella aprendió por medio de Adán. No, Dios mismo se lo enseñó. Y es el mismo mensaje. Dale. Es interesante lo que dice Gustavo porque en la palabra revelar es como si estaba ocultado, pero no estaba ocultado porque estaban ellos perfectos, no habían mal, no había nada que revelar. Ellos estaban en una unión perfecta con Dios. O sea que no era ni por revelación antes de la caída. Había una enseñanza de Dios, de parte de Dios, que le estaba enseñando y ellos estaban creciendo conociéndolo a él. Correcto. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 4. Y vamos a leer del versículo del 1 y 2. Uno y 2.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Muy bien. Ahora estamos, ahora sí, ante el segundo Adán. ¿Y quién está llevando a Jesús al desierto y para qué? El Espíritu de Dios para ser tentado por el diablo. ¿Y por qué el Espíritu de Dios lo está llevando? Porque él estaba en dependencia total. Él no hace nada por su cuenta, sino que se guiaba por lo que Dios le decía que hiciese. Sí, correcto, correcto, pero ¿por qué lo lleva el Espíritu? Y es el Espíritu de Dios que lo está llevando. Y el propósito es ser tentado. Porque, ¿cómo llega esa serpiente allá? ¿Por su propia cuenta? No. No. Por eso, aquí examinamos la soberanía de Dios también. Aquí nos está diciendo que es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito? Va a ser tentado. Ahora, ¿quién va a ser tentado? ¿En dónde está Dios? La humanidad de Jesús. Y con Adán y Eva, La humanidad Lo de mismo. ellos. vamos a mirar en Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Muy bien. Ahí está un principio fundamental. Sí. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero el Espíritu de Dios sí lleva a Jesús para ser tentado. Entonces, ¿cómo podemos apreciar aquí esos atributos de Dios? ¿Cómo él está interviniendo ahí? ¿De qué manera? Sabemos que Satanás no puede llegar al espíritu, solamente llega a la parte humana, ¿sí? Inclusive a la humanidad de Jesús. Él llega a esa parte, no llega al espíritu que de Dios. Pero por eso no puede ser dale, tentado. correcto, Pero no. Pero ¿dónde está Dios entonces? En Adán, en Eva y en Jesús. él está observando todo. Hasta afuera, No, ahí como espectador. ¿Dónde está? primero que está dentro de cada ser, dentro de Adán, dentro de Eva y dentro de Jesús. Está el Correcto. justo ahí en ellos. Sí, digamos, no. En Está Adán, Dios. en Adán y Eva está Dios. Está Dios. El justo no aparece todavía ya. No. Aquí el que está dentro sí es el Cristo, pero está Jesús ahí. Y por eso dice que Jesús es llevado. Y por el Espíritu. O sea que es soberanamente todo lo que ocurre son obras de Dios. Es decir, no es que comisiona entonces al diablo para que haga eso, sino soberanamente Él es el que está metiendo en la tentación a Jesús. Y porque dice que para ser tentado. Ahora, ¿realmente Dios lo mete en la tentación? Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. ¿Se podría decir la ley? ¿El espíritu de la ley esa? ¿En qué caso, Cris? De que dice el espíritu de... no, pero el espíritu de Dios llevó a Jesús al Sí, desierto. Pero directa- él lo lleva, el Espíritu de Dios lo Pero lleva al desierto para ser tentado. Cuando el Señor oró y dijo que no nos metas en tentación. Vamos a leer eso. 1 al 4. Lucas, Lucas 11. 11. 1 al 4.
¿Cuál es la pregunta que hiciste, Jairo? La pregunta, ¿cuál es la obra de Dios en la tentación? Aconteció que estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la función de Dios en la tentación? ¿Cuál es el ruego en esa oración a Dios? Librarnos del mal. No meternos. Líbranos del mal, sí, líbranos del maligno. Pero dice, no nos metas en tentación. Quiere decir que entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios? Metiendo a Jesús en la tentación. Ahora, para meter a Jesús, a Adán y a Eva en la tentación, ¿en qué lugar espiritualmente deben estar ellos? Porque sí, físicamente vemos que el Espíritu los lleva al desierto, va en la humanidad un viaje hasta el desierto, pero la historia es espiritual. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 10, 27 al 30, para que Dios nos dé la ubicación para llevar a Jesús entonces y meterlo. ¿Cómo hace para meterlo? Si lo deja ya o cómo lo mete. Ahí dice que lo lleva, pero eso es una cosa, digamos, humana, pero espiritualmente, ¿cómo ocurre? San Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre una cosa somos. ¿Hasta qué número? Así, así. Muy bien. ¿En dónde está el Hijo de Dios? ¿En las manos de quién está? Dios Padre. Dios Padre, sí, son uno. Y ¿Y en las Dios, manos de quién más? y Dios Hijo. En ambos. Están en las manos del Hijo y están en las manos del Padre. Y Sí. para poder meter, pues obviamente va en una protección, entra a la tentación. Por eso dice, no me metas en la tentación. La acción de Dios soberana es meter al creyente en la tentación. Sí, y no me dejes caer. La acción es dejarlo caer, pero soberanamente lo está entrando en la tentación. Es la obra soberana de Dios, porque Él es el que comanda y es su historia. Entonces, de esa manera, Jesús es metido en la tentación. Adán y Eva también son metidos en la tentación, solo que el diablo es enviado, Dios lo envía ya a la tierra y exactamente llega a ese lugar, porque el diablo, o sea, la serpiente antigua, así como envió ese espíritu, lo está enviando. Y lo está enviando para una tentación. Y esa serpiente antigua no va con conocimiento como nos lo está dando a nosotros, que por revelación estamos entendiendo todo. La serpiente antigua va en un desarrollo de conocimiento a la medida que va actuando Dios a través de él por medio de esa ley de maldad y le va enseñando quién es Dios.
porque Él le está enseñando a cada uno en un nivel espiritual, a los ángeles caídos, en la manera como los lleva y ellos como se ofrecen a hacer las obras de Dios, porque, digamos, ese es el diseño que les tiene a ellos y ellos entienden eso y por eso, por la ley que hay en ellos en maldad, ellos hablan con claridad. Voy a profetizar con un espíritu de mentira y lo hablan como si estuviera diciendo la verdad, pero ellos están como hijos de la mentira. El padre es Satanás y los otros, los que le siguen, pues obviamente tienen la misma, digamos, ley de mentira, porque el que comanda es Satanás y tiene todos esos espíritus, pero en esencia Dios es el que soberanamente está gobernando. Regresemos y ahí vemos la soberanía de Dios en una manera tan grande, ¿no? Que Él es ya vimos el ejército de Dios, el ejército que incluye a esos demonios y esos ángeles que son de parte de Dios, que están permaneciendo, que permanece con Dios. Sí, y vemos también que en esa soberanía Él mete la tentación, pero Él también nos dijo que no tienta a nadie. Él ni puede ser tentado, ni tienta a nadie. Y eso es una verdad fundamental de entender. Absolutamente. Pero soberanamente mete en protección. Entonces, pues vamos a ver. Lo que pasa es que vamos a dejar ahí, porque tenemos que ver paralelamente la tentación al primer Adán y la tentación al segundo Adán, porque ya estamos mirando en ese panorama para comparar cómo fue la tentación de Adán y Eva y la tentación de por qué no cayó este y por qué sí cayó este. Entonces, dejamos para la próxima clase y seguimos así porque es un poquito larga y tiene contenido, entonces mejor la próxima semana. ¿Vale? Qué lindo, qué bien que la sé, nos deja enganchado una semana así, con esa preguntita nada más, sencilla, el paralelismo entre la primera tentación y la segunda. Te voy a matar. Jairo, escuchá, Jairo, qué cosa, ¿no? Porque la tentación viene a estos dos seres que están en perfección y la tentación viene a este ser perfecto que es Jesús. Pero nosotros estamos en el medio, porque nosotros tenemos concupiscencia, que estos dos no lo tienen. Exacto. Por eso necesitamos saber esa concupiscencia cómo obra, porque entonces estamos en desventaja. Eso, pero no. Eso es lo que vamos a mirar. Ok. Qué barbaridad. Ya, casi los vemos a todos aquí. Lo que a mí me muestra es que la soberanía de Dios es impresionante, sí, y es, como siempre le digo a Robert, no sé si estoy mal en este concepto, ¿no? De decir así, pero bueno, el punto es que tiene una lógica espiritual. A mí me está mostrando la palabra de Dios una lógica de entendimiento de las cosas que sí son claras que son, pero antes no las veía, pero ahora tiene una lógica por lo que dice la palabra. Qué bonito, y al mostrarnos que Dios Todopoderoso tiene una lógica espiritual también. Sí. Qué lindo lo que dijiste. Wow. Súper bonito. Robert. Estoy acá, estoy reflejando. Paso y después vuelvo. Había un versículo que siempre me había dado muchas vueltas en la cabeza, que está en 2 Tesalonicenses 2:11, que dice que por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira.
Y pues siempre era como contradictorio para mí pensar que Dios enviaba ese poder engañoso, y además para que creyeran esa mentira. Y hoy, pues a través de la historia, a través de lo que el Señor nos contó hoy, pues me quedó un poco más claro ver esa soberanía de Dios y cuando contaba esa visión que el profeta tenía de Dios con todo su ejército delante, y yo ya lo había leído, pues pensaba que eran pues los ángeles buenos, pero poder entender que también están esos ángeles malos, por decirlo de alguna forma, y que pertenecen a ese reino y que Dios en su soberanía les manda a todos. Es muy bonito y me queda más claro este versículo, entonces creo que eso me lo deja el Señor. Gracias. Qué bien, Dieguito. Wow. Hermoso, sí. También en esta soberanía que hablaba bien Dieguito, Dios está en control de todo. Y cada vez más lo estamos entendiendo que Él está en su reposo. Esta obra ya está hecha. Nosotros, por más intervenciones que querramos hacer pensando que queremos ayudarlo, en realidad no lo estamos ayudando. Ni adelantamos ni retrocedemos la obra de Dios. Ya está hecha. Pero lo que nos permite es entenderlo. Y acá Dios nos está enseñando la soberanía que tiene sobre todos los ángeles, sean estos demonios o los que están con él, sus ángeles, todos ejecutan su palabra. Y la ejecutan para hacer juicio sobre la tierra. En el juicio de Acab, el rey ese, ya había un juicio sobre él. Y no escapó de ese juicio. Pero lo que vemos es que este juicio ayuda a entender su soberanía, como la que está pasando con esta pandemia. Escucho que cada vez más acá en la Argentina están muchos agobiados de tantos meses con todas estas restricciones. Hablan de pérdida de libertades y un montón de cosas. Y yo me siento libre porque me permitió conocerlo de una manera que no creí conocerlo y que cada día más lo conozco más y aprendo más y me da mayor tranquilidad. Y que por más que se busquen vacunas, alternativas, medios para salir y demás, yo no estoy esperando nada de lo que venga de la parte humana, sino de la decisión de Dios. Él pondrá fin a este juicio en un determinado tiempo. Y bueno, espero eso nada más, tranquilo y en paz. Eso es lo que con esta pandemia y este juicio de Dios me ha enseñado, porque todos los juicios es para que los creyentes, ¿no?, le crean y salvar a su pueblo. Y me siento así, salvado por él, nada más. Qué hermoso, Gustavo. Hoy está bien peinado. Pero con la pregunta que me hiciste al final, que nos dejaste, sabés cómo va a quedar el pelito, ¿no? Yo no vi. Y A mí te me cuento algo enseñó más. Robert. Dale. No, nada. La soberanía de Dios es lo que quedó plantado en mi alma. La soberanía de Dios, tan maravilloso. El ejército de Dios. También yo, como dice Diego, siempre miraba ese ejército que eran de parte de los ángeles que se quedó con él permaneciendo. Pero no, él es un Dios soberano. Es todo el ejército de él. Es un ejército de él. Y está aquellos que decidieron de no permanecer y aquellos que permanecen porque Dios él es el dueño de todo. Y aún mirando como habla Gustavo de la pandemia, ese fue otro demonio que dijo, aquí estoy yo, mándame a mí, quiero ir. Y Dios dice, sí, dale, vete. Tiene nombre, no tiene ni nombre ese demonio, sí, pero sí un mensajero de Dios, uno que hace sus mandatos para hacer juicio, y eso me produce porque es un Dios bueno, ese Dios que lo que vimos ahora, que mete a la tentación, pero no tienta,
¿Y para qué lo hace? De lo que vamos a ver la próxima semana con el primer Adán y el segundo Adán. Que eso, solamente en pensar eso, qué maravilloso sería, va a ser esa verdad, esa enseñanza. O sea, vemos a Adán y Eva que ahí está Dios, lo mete en tentación, pero no lo tienta. Y ahora, ¿para qué fue la tentación? Eso es lo que vamos a esperar, o quiero esperar para ansiosamente a ver lo que Dios nos enseña. Pero en esa soberanía de Dios, lo que vimos con Nebuchadnezzar, lo que vimos con acá, y alzó los ojos, que ese fue el justo que alzó los ojos, despertó. Le doy gracias a Dios que estoy vivo en Él y estoy despierto en Él, porque me está enseñando. Dios dice que el que se quiere gloriar de entenderme y conocerme. Y me jacto en el Señor, me jacto en ese entendimiento de Él mismo y esa enseñanza de Él mismo, y me hace a mí participante para disfrutar y descansar en el descanso de Él, en el reposo de Él. Y es algo, o sea, pandemia, tormenta, huracán, es una maravilla de Dios, una maravilla para enseñarnos. Qué lindo, qué cosa tan, como dice Chris, que la lógica de Dios, la sabiduría de Dios es algo tan preciosa. La palabra de Dios es tan viva. De Dios. Wow. Hermoso. Hermoso, Robert. Divino. Amén. Muy bonito. A mí me enseñaba esa soberanía también y empezaba a ver los diferentes personajes, pero viendo a Dios en ellos y cómo iba llevando la vida de cada uno y cómo va llevando la vida de cada uno de nosotros. Pero en esa soberanía veía ese altísimo, ese poder, esa esencia de él mismo. Y no hay quien detenga su mano. Todo está a su alcance y todo lo hace él. Eso me impresionaba porque da la seguridad de lo que está pasando, él lo tiene ya hecho y es soberano él por encima de todas las cosas. Y lo que sucede o va a suceder es soberanía de él. Entonces, eso me hace descansar, me da paz, saber que todo viene de él. Y me impresionaba porque es la esencia de él y no hay quien detenga su mano. ¿Y qué puedo decirle yo al hacedor? ¿Por qué lo haces? Y me llevaba a esa cita, la estaba buscando en Jeremías, pero no la encontré, donde ese barro es el farero y esa vasija diciéndole al Señor, ¿qué haces? Y me enseña eso, tu soberanía. Hermoso. Bueno, a mí, si lo puedo tratar de colocar como un ejemplo o algo gráfico, plastilina, a mí me sucedió hoy como si fuéramos en una carrera de carros de Fórmula 1 y el motor del carro mío se explotó, se picharon los cauchos y me sacaron, fue en grúa. Realmente no pude llegar a lo último de la clase. No cabía. Voy con Jod 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad cuando él habla mentira es. Y de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí Dios me mostraba ese paralelismo de esa soberanía, de quién están ahí o quién está ahí. Es un espíritu mentiroso, es el padre de la mentira que está ahí. Y cuando se me pinchó el motor, se me pincharon los cauchos, estalló el motor, es ver la soberanía como la estaban tocando ahorita, porque, o sea, hay un principio que yo entendía, que es que Satanás solamente entra a los animales porque no puede entrar a un hijo de Dios, ni puede hablar a través de un hijo de Dios. Entonces, por eso él entra a esa serpiente animalito. Vino pues el rey y le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o lo dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y él no es hijo de Dios, y Satanás no puede entrar en él, ni la mentira en él. ¿Qué le quiero decir con esto? Es ver la soberanía de Dios. Si entra es porque Dios quiere. Ahí es donde me fundió el motor. O sea, en esto para mí, hoy Dios me quita cualquier principio, cualquier fundamento. O sea, mi mente, mi parte humana, no alcanza a entender, ni va a alcanzar a entender nunca nada de Dios. Porque es que Dios hace como quiere, como quiere. Yo hago como un fundamento o un cemento, quiero construir algo y ya ese fundamento no lo muevo, no, es que Dios lo mueve o lo vuelve a hacer. O sea, eso es lo que Dios me enseña. Él es el que sabe, Él lo hace como quiera, aun cuando yo creo que yo ya sé y que ya esto no se mueve. No. Como se dice en el medio legal, está la norma y hay la excepción. Siempre hay una excepción para es lo que me enseña hoy. A mí Dios me enseñó y me impresionaba mucho ver esa protección de Dios con sus hijos, porque ver cómo los únicos dos seres humanos que existían en el principio era Adán y Eva, y realmente tuvo que entrar esa voz por los animalitos, no podía ser por su hijo. Realmente esa protección es de él con él, no es una protección para protegerme a mí, sino a él. Una gota de diamante. ¿Qué edad tiene esta criatura tan hermosa? 12. Sí. Dígale que 12. 12. 12. Ay, mi amor. Qué hermoso, Qué bendición. qué hermoso. Gracias. Bueno, realmente lo que puedo decir es que esto no se entiende. Yo no puedo ponerme a meditar en eso o a reflexionar porque realmente esto es para volverse loco. ¿Cómo así que un espíritu de mentira y que Dios manda o aprueba eso? Realmente esto es revelación y es Él, y el que tiene que entender eso es Él. Y menos mal, porque eso es lo bonito, porque si fuera por mí, realmente yo no estuviera aquí. Gracias a Dios que el que permanece es Él y el que entiende es Él. Y también me quedé así como con esa pregunta, igual que Gustavo, cuando fuimos a ver en esta clase lo de la tentación. ¿Por qué con Adán y Eva no, pero por qué con Jesús sí? ¿Y quién está habitando ahí? En Adán y Eva, ¿y quién está habitando a Jesús? O realmente en cada clase es personalmente para quedarme callado y realmente admirar esa soberanía y esa grandeza de Dios. Así es, Alex, tal cual. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bueno, a mí Dios me enseñaba hoy y me llamaba mucho la atención ver realmente ese diálogo de él con esa obra. Y me llamaba mucho la atención cuando decía, él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová
la entregará en mano del rey. Y me llamaba tanto la atención porque le está diciendo vaya, y porque él entiende no ir. Entonces, realmente, ¿en quién está la confusión? Y la confusión no está en Dios. La confusión está en mi hombre natural. Porque yo soy la que entiendo que no debo subir. No es el rey. Porque es que siempre es adentro y no es hacia afuera. Entonces, con esta historia me impresionaba tanto cómo después él va y muere por una ocurrencia tan fácil. Se le fue el arco y ya murió, ¿no? Es que es ver a Dios cómo lo hiere y atina en el arco. O sea, atina donde era, atina en la persona que era, porque realmente Él está en su mano, como lo decía en Lucas, cuando veíamos el Padre Nuestro. Él está en su mano. Y cuando íbamos a San Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Entonces, era como que Dios está dentro de sí mismo y Él nunca puede soltarse. Por eso es que Él nunca puede ser tentado. Ese es un principio de Dios fundamental. Entonces, esta clase para mí fue impresionante porque aparte de mostrarme la soberanía de que todo lo utiliza para Él, me mostró un Dios que aunque su obra muestre cosas contrarias a lo que uno piensa que sea Dios, realmente sigue siendo Dios. Qué hermoso. Bueno, ¡ay no! Sin palabras. Quedé destruido, pero hermoso. Qué lindo quedar así, impactado. Me llama la atención esa lógica espiritual que mencionó Cris, que esto tiene lógica espiritual, realmente. Si nos vamos por la letra mata, pero el espíritu edifica. Así es de que doy gracias al Señor por todo lo que Dios habló a través de ustedes. Yo soy edificado y aprendo. Soy el primero que estoy aprendiendo aquí. Doy gracias al Señor. Amén. Un abrazo para todos. Bueno, quiero. hasta la próxima. Chao, que se Gracias. Chao. Gracias, Cris. Un abracito. Chao, chao. Chao. Ay, ¿qué pasó? No puedo leer.